Bueno, bienvenidos todos al curso de Automatización Industrial Autómatas. Mi nombre es Vladimir Rodríguez, voy a estar impartiendo el curso. Ya saben que comenzamos de forma virtual, así que voy a estar elaborando estos videos sobre la conferencia para poder complementar un poco la información que ya tienen en el Moodle y en la nube le vamos a ir dejando. Entonces, bueno, supongo que es la primera vez que les doy clase, así que me presento. Yo trabajo en la disciplina de accionamientos eléctricos, imparto básicamente todas las asignaturas, pero me concentro mucho en esta automatización industrial de autómatas y accionamientos eléctricos. Recientemente terminé mi doctorado en ciencias de la computación, así que probablemente me han visto poco por acá por la universidad, pero bueno, ya estoy a tiempo completo y vamos a tratar de avanzar en este curso lo más que podamos de forma virtual, y luego cuando podamos incorporarnos pues vemos las cosas que requieren de presencialidad. Bien, los objetivos de la presente actividad, que es la primera que tenemos, es exponer los contenidos del sistema evaluativo de la asignatura, explicar las ventajas y desventajas que están asociadas a la automatización industrial y que sean capaces de identificar los diferentes niveles de automatización relacionándolo con las tareas que se realizan en cada uno de ellos. Comenzamos con el programa de la asignatura. Esta es una asignatura donde se estudian los sistemas de automatización que se utilizan en la industria. Comenzamos estudiando los sistemas automatizados a nivel general. Hablaremos sobre la evolución de los automatismos y analizaremos diferentes técnicas empleadas en la automatización industrial, lo que nos permitirá relacionar las ventajas y desventajas de cada una de ellas a la vez que nos introduzcamos en las estrategias que nos permitan desarrollar sistemas automatizados con diferentes grados de automatización. Los objetivos de estas asignaturas son operar y evaluar esquemas de automatización industrial típicos y proyectar esquemas de automatización industrial sencillos. Ya para esquemas más complejos pues tenemos a los ingenieros automáticos y no cae ese peso sobre ustedes, aunque en la práctica puedan desenvolverse también en sistemas más complejos. El sistema de habilidades de la asignatura consiste en identificar e interpretar esquemas de automatización industrial típicos, proyectar esquemas de automatización utilizando autómatas programables, proyectar esquemas de automatización industrial sencillo utilizando redes de campo y diferentes tipos de sensores y sistemas de medición, proyectar esquemas de automatización de accionamientos eléctricos utilizando relés, contactores y autómatas programables, esto para gobernar motores, variar la velocidad de los motores. A eso vamos a llegar y por eso hace falta también la asignatura que toman los laboratorios. Identificar e interpretar los esquemas de automatización utilizados en sistemas eléctricos de potencia y centrales eléctricas. Bueno, el sistema de conocimiento, primero vamos a ver introducción a la automatización industrial, con lo cual empezamos en esta misma presentación, su esquema general, sensores y sistemas de medición en la próxima, redes de campo y redes industriales de comunicación en tiempo real más adelante. Luego entramos con diseños a relé y contactores, que van a ver que es una cosa muy práctica y que les va a hacer falta, bueno, por lo menos los que trabajan en la industria. Autómatas programables, a continuación de relé y contactores, donde se va a reutilizar mucho el contenido y del conocimiento que tenemos de relé y contactores para desarrollar los programas de autómatas programables. Vamos a ver a continuación automatización del arranque y frenaje de los accionamientos eléctricos utilizando relé y contactores y autómatas programables. Automatización industrial de sistemas de accionamientos eléctricos y automatización de sistemas de eléctricos de potencia y sus componentes. Bueno, los temas que vamos a ver, primero en el tema 1 tenemos elementos y componentes de automatización industrial. Luego dedicamos un tema a sistemas de automatización industrial empleando relés y contactores. Y lo mismo, sistemas de automatización industrial empleando autómatas programables más adelante. Van a ver, como les decía, que una cosa guarda relación con la otra. Y por último, automatización de sistemas eléctricos de potencia, que es a lo que menos tiempo le vamos a dedicar. Acá tienen la bibliografía que vamos a utilizar, no pierdo tiempo con esto. Bueno, la automatización en términos generales, ¿qué se entiende por automatización? Es un grado superior de la mecanización, donde se sustituye el operador humano por un operador artificial. Si nos concretamos al ambiente industrial, pudiéramos decir entonces que la automatización puede definirse como el estudio y la aplicación de la automática al control de procesos industriales, o aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura de Ingeniería del Control a los procesos industriales. La asignatura la tienen vencida, yo me imagino que la deben tener fresca porque la dieron hace poco. Y acá vamos a estar aplicándola
en procesos industriales más reales, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede realizar el control? Esta es una pregunta que deberían responder ustedes, pero como quiera que estoy grabando el video aquí sin realimentación, les comento que la intención es que respondan que se puede realizar a lazo abierto o a lazo cerrado. ¿Qué diferencia existe entre ambos sistemas? Bueno, normalmente un sistema en lazo abierto es más sencillo. En el sistema en lazo abierto, de alguna manera, se confía en que la salida debe comportarse de un modo específico, de acuerdo con la entrada que se está dando. O en última instancia se cierra el lazo a través del operador, que estaría mirando los instrumentos, la salida del sistema y rectificando con la mano los cambios que sean necesarios. Eso sería un sistema a lazo abierto. En un sistema a lazo cerrado, por el contrario, el valor deseado de la salida se está midiendo, se está comparando con el set point, o sea, con lo que el operario dice que debe tener este valor. A partir de ahí, si recuerdan, se calcula el error y con ese error se entra a un controlador que pudiera tener más o menos matemática y que le da las acciones de mando a la planta para que se comporte como se desea. Aquí, bueno, si vamos a ver la diferencia entre los dos, primero un control en lazo abierto es más económico, es más sencillo, pero fundamentalmente un control en lazo abierto tiene la ventaja de que no presenta problemas de estabilidad. Por eso en la asignatura de Ingeniería en Control le dedicaron tantísimo tiempo al estudio de los sistemas en lazo cerrado, porque tienden a ser vulnerables con respecto a la estabilidad, se vuelven inestables con facilidad. Para que entiendan lo que les estoy hablando, si no recuerdan mucho de la asignatura, les pongo el ejemplo de un sistema de audio. No sé si han oído una cosa que los técnicos de sonido le llaman feedback, que es un chillido muy fuerte que hace el sistema de audio. Ahí lo que hizo fue volcarse y volverse inestable porque al parecer una de las bocinas está apuntando hacia el micrófono amplifica esta señal que a su vez suena con más intensidad por la bocina y luego esto se vuelve a realimentar y así hasta que el sistema se satura y termina sonando un chillido medio raro, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que hay que evitar cuando se trabaja en lazo cerrado. Y por supuesto la ventaja de trabajar en lazo cerrado es que tienes mayor precisión, normalmente puedes tener tiempos de respuesta mucho más rápido que cuando un operador trata de controlar el proceso. Y en sentido general es más sofisticado, vamos a decir así. Ahora, ante la siguiente pregunta, ¿cuál de ellos es el que más se utiliza? Normalmente, esto es algo en lo que los estudiantes no atinan muy bien, el que más se utiliza es el control en lazo abierto. Está prácticamente en cualquier sistema que nos encontremos por allí hay controles en lazo abierto, y solo cuando los controles en lazo abierto no son suficientemente buenos, entonces se pasa a implementar controles en lazo cerrado. Bueno, ¿cuáles son las partes fundamentales de cada uno de ellos? En un control de lazo abierto tenemos básicamente una entrada de referencia, un controlador que es el que controla, y la planta que se comporta, bueno, pues en lazo abierto según la entrada y el ambiente en el que se está desarrollando. Y en un control en lazo cerrado, les recuerdo que tenían un diagrama de bloques básico, ¿no? Donde se podía ver claramente que tenías por allí los sensores al final del esquema, donde se censan las variables, se realimenta. Tienes por otro lado en la entrada del sistema el set point o el valor deseado de la variable. Luego tienes un controlador que podemos incluir el restador, el detector del error lo pudiéramos incluir dentro del controlador, y del controlador pues se dan señales hacia la planta. Eso básicamente es el esquema general y las partes fundamentales que componen el sistema de control en lazo cerrado. Bueno, tipos de procesos industriales. Los procesos industriales existen en tres tipos fundamentales, pero nosotros vamos a concentrarnos en dos de ellos. Los procesos discretos, en los cuales el producto de salida se obtiene a través de una serie de operaciones, muchas de ellas de gran similitud. Aquí ponemos, por ejemplo, la elaboración de una pieza metálica con ayuda de máquinas y herramientas. Imagínense una fresa, un torno. A la misma pieza se les van haciendo distintas operaciones y se obtiene el producto deseado. También están estos procesos discontinuos o por lotes, que reciben a la entrada diferentes piezas discretas para realizar el proceso. Si pudiera ser algún tipo de ensamblaje o cosas así. Sobre este conjunto de piezas se realizan las operaciones para obtener el producto acabado. Y les decía que eran tres porque están los procesos continuos, pero no nos vamos a meter mucho con los procesos continuos porque lo que se hace en automatización de procesos continuos es básicamente lo que vieron en la ingeniería de control, ¿no?
Así que vamos a concentrarnos acá con los procesos discretos o procesos discontinuos. Bueno, los controladores secuenciales, que básicamente es con lo que vamos a estar lidiando porque resuelven la mayoría de los problemas que nos vamos a topar en la práctica, se caracterizan porque el proceso al cual van orientados puede descomponerse en una serie de estados que se activan de forma secuencial y le vamos a llamar a esto variables internas. Cada uno de los estados, cuando está activo, realiza una serie de acciones sobre los actuadores, o sea, los valores de las salidas del controlador se modifican cuando se cambia de estado. Las señales procedentes de los sensores serían variables de entrada y controlan la transición entre estados, o sea que no cambio de estado a menos que ocurran cambios en las señales procedentes de los sensores. Y las variables empleadas en el proceso y sistema de control son múltiples, existen distintos tipos de señales, normalmente son de tipo discreto y por lo tanto solo toman dos valores, activados o desactivados. Bueno, los controladores secuenciales, en dependencia de cómo se realice la transición entre estados, los controladores secuenciales pueden ser asíncronos o síncronos. Controlador asíncrono, la transición entre estados se produce en el momento, en el mismo instante en que se produce la variación de las variables de entrada, y por el contrario, en un controlador síncrono, la transición de un estado determinado se produce en función de las variables de entrada y de la variable asociada al estado anterior, mientras que todo esto se sincroniza con un reloj de frecuencia fija. Por lo tanto, a pesar de que yo realice un cambio en una entrada, yo no vería un cambio en el estado hasta tanto no llegue, por ejemplo, el próximo flanco ascendente del reloj. Esto es algo que, bueno, me imagino que ya dieron microcontrolador y en general los sistemas de electrónica secuencial, casi todos trabajan manejados por reloj, así que es algo que no les es desconocido del todo. Bueno, el desarrollo de los sistemas automatizados. Me imagino que todos entienden que la automatización viene como derivada de la revolución industrial, de las primeras fábricas que tenían necesidad de muchos operarios a pesar de que habían surgido las primeras máquinas, y normalmente salen como una necesidad para mejorar la eficiencia, para abaratar los costos. Entonces vamos a pasar directamente a ver las ventajas, y por supuesto estas ventajas son las que motivan al desarrollo o al surgimiento de los sistemas automatizados. Perdón. Primero, tenemos un aumento de la cantidad o número de productos. Normalmente cuando automatizamos un sistema podemos aumentar la productividad, puesto que los tiempos de reacción de un sistema de control automático son mucho más rápidos que los de cualquier operador, ¿no? Mejora la calidad de los productos, o sea, en la medida en que vamos sacando al humano de la manufactura y vamos poniendo máquinas a realizar el trabajo, pues los productos tienden a tener una calidad y una estabilidad mucho mejor. Economía de materiales, se tiene mucho menos pérdida de materiales. Economía de energía o de potencia, o sea, se puede mejorar la eficiencia toda vez que puedes reducir los tiempos, se pueden controlar mejor algunas variables y por lo tanto siempre se va a poder ahorrar energía en estas cuestiones o sea, con la automatización, quiero decir. Economía de equipos industriales, reducción de la inversión de mano de obra en tareas no especializadas, o sea, se paga menos dinero por gente que el tipo de tareas que hace son tareas muy básicas, ¿no? Vamos a llamarle obreros a este tipo de trabajadores. Y las desventajas, bueno, requieren mayor conocimiento, o sea, cuando tienes que usar una tecnología más sofisticada, pues tienes que capacitar al personal, tienen un mayor costo, así que tener tecnología sofisticada implica un mayor gasto de dinero y por lo tanto, por eso pueden entender que muchas de las empresas que tenemos en el entorno cercano pues no tienen una gran tecnología moderna, porque de hecho lo que no tienen es el presupuesto para costeársela, no porque no la necesiten. Está también, y no se puede despreciar, la resistencia al cambio. Usted trae un equipo nuevo y normalmente el trabajador que lleva 20 años usando una máquina vieja le va a encontrar miles de defectos al equipo nuevo, por lo menos en un primer término, ¿no? Y por último, el despido de trabajadores. O sea, eso lo pueden ver cuando se comparan imágenes de las fábricas de hace algunos años con las fábricas modernas, y se puede ver que los robots han ido sustituyendo las tareas que hacían los humanos, lo cual para el dueño del negocio, por supuesto, trae todas las ventajas que ya les mencionamos, pero eso ocasiona que miles de personas queden desempleadas con el desarrollo de las tecnologías, ¿no?
Bueno, niveles de desarrollo de la automatización industrial. Esto es una abstracción semántica de cómo se pudiera dividir la automatización en una fábrica, por verlo de algún modo. Se plantea en la mayoría de la bibliografía que esto está en una especie de pirámide, donde por supuesto hay más elementos en la base de la pirámide y cada vez que subimos pues tenemos menos elementos que atañen a todos los que están debajo, ¿no? Tenemos el nivel de control local directo, donde están los sensores y actuadores que actúan y miden el proceso directamente. Ese sería el nivel inferior. Tenemos el segundo nivel, que sería el nivel de supervisión y control de células, así se llama, aunque van a encontrar nombres diferentes en distintas bibliografías, pero en sentido general todos más o menos quieren decir lo mismo y más o menos engloban las mismas funciones dentro del nivel de abstracción, ¿no? En este segundo nivel es donde estarían los operarios. Acá abajo solo tenemos sensores, actuadores y propiamente la maquinaria que atiende el proceso, mientras que aquí ya tenemos operarios, tenemos controladores, PLC, tenemos las pantallas de interfaz con el humano, tenemos computadoras, y por lo tanto acá arriba el humano se informa de lo que está pasando en el nivel inferior y además toma decisiones del punto de vista de set points. Y imagínense el maestro cervecero, o sea, aquí estaría su interfaz para poder decir, bueno, a esta cerveza le falta esto, hay que ponerle más de esto otro, y cambia los set points de lo que se está haciendo en el proceso, ¿no? En estos niveles superiores, en estos dos niveles que están acá, pues se revisan los planes de producción, se coordina lo que está produciendo una sección de la empresa con respecto a lo que produce la que sigue, que pudiera estar necesitando la entrada de la anterior y cosas así. Y a nivel de gestión de empresa, pues se trazan los planes del año, se toman en cuenta las predicciones del mercado para ver qué va a hacer falta producir, inversiones, esas cosas se gestionan en el nivel superior de la empresa, que normalmente esta empresa pudiera tener asociadas distintas fábricas, ¿no? Por eso les decía que con cada vez menos personal acá arriba vamos a estar atendiendo una mayor cantidad de elementos en los niveles inferiores, ¿no? Bueno, elementos de un proceso a automatizar. Nosotros clasificamos, tenemos 4 tipos de elementos, acá los vamos a ver, y es importante que ustedes puedan clasificar estos elementos cuando vean un sistema de control. Ya aquí yo les recomiendo que empiecen a empaparse con esto. Ya puede ser en el entorno de la casa, donde hay varios sistemas de control que usamos, como el de la plancha, el del refrigerador, o puedan salir a ver, ya sea en internet o en físico, algunas empresas, algunas fábricas, y tratar de identificar estos elementos, ¿no? Estamos hablando de que pueden ir a una carpintería o cosas así, ¿no? Bueno, los elementos de entrada de órdenes son los elementos que permiten al operador la entrada de órdenes al sistema. Pueden clasificarse como binarios y numéricos. Estamos hablando que estos son los que permiten, digamos, encender, apagar, modificar set point. Perdón. Están los binarios, que son pulsadores, interruptores, conmutadores, etcétera. Y están los numéricos o alfanuméricos, donde están los teclados, selectores de varias posiciones, las galletas, los potenciómetros con los que variamos, por ejemplo, el volumen de un equipo de música. Esos son los elementos de entrada de orden, donde estaría un humano diciéndole al sistema de control cómo debe comportarse. Eso es lo que lo caracteriza. Tenemos los elementos de entrada de información, que son elementos donde el sistema de control recibe información, pero esta vez no sería de un humano, sino del proceso. Por lo tanto, en sentido general, esto es lo que llamaríamos sensores, ¿no? Según el tipo de señal, se dividen en binarios, numéricos y analógicos. Bueno, los binarios básicamente dan una señal de encendido o apagado. Aquí se pone como ejemplo el termostato. El termostato es un sensor de temperatura, pero que no nos devuelve propiamente la temperatura, sino nos devuelve si la temperatura es mayor o menor que cierta barrera que podemos modificar normalmente. Tenemos sensores de tipo numérico, y aquí se pone como ejemplo el encoder. No es que haya muchos tipos de sensores numéricos. El encoder, por favor, los que no conocen lo que es, les pido que lo revisen en la Wikipedia, un encoder rotatorio. Y tenemos los analógicos. Los analógicos, que normalmente también lo pudiéramos llamar transductores, son instrumentos que sensan algún tipo de magnitud física y la convierten normalmente en un voltaje o una corriente. Los rangos típicos de trabajo de cualquiera de estos sensores, digo los que se comercializan, pueden entregar un valor de 0 a 10 volt, que se corresponde con el rango de medición de su magnitud. Pueden entregar valores de 0 a 20 mA, de menos 10 a más 10 volt,
y de 4 a 20 mA, siendo este último particularmente importante porque es el que más se utiliza en equipos industriales, en sensores industriales. Tiene la ventaja, como es de 4 a 20 mA, que cualquier valor por debajo de 4 mA implica que hay algún problema en el sensor, no está midiendo nada, sino que tienes error, o sea, permite detectar errores, pero en particular los transductores que a su salida dan corriente tienen la gran ventaja, y por eso lo van a ver mucho en la industria, de tener una inmunidad a ruido muy grande. O sea, la industria tiene mucho ruido electromagnético en todas partes, y normalmente estos sensores tienen que mover esta información en una distancia que puede ser hasta de 10, 15 metros, y cuando uso voltaje, cuando uso valores de 0 a 10 volts, tengo un circuito de alta impedancia normalmente, y por lo tanto muy vulnerable a que se introduzca inducción electromagnética, mientras que cuando uso corriente se está haciendo un circuito de baja impedancia y se necesitaría mucha potencia para poder inducir allí errores en la medición, ¿no? Cosa que no es típica de la radiación electromagnética. Las magnitudes a detectar o medir son muchas, aquí nada más acabo de mencionar ejemplos, pero los invito igual a pensar y a buscar algunos ejemplos en el entorno donde puedan moverse, ¿no? Las magnitudes a detectar o medir pueden ser temperatura, presión, caudal, pH, velocidad, aceleración, fuerza, par mecánico, deformación, corriente eléctrica, tensión eléctrica, potencia, iluminación, presencia, con finales de carrera que pueden ser mecánicos, pueden ser ópticos, proximidad, y los sensores de proximidad pueden ser inductivos, capacitivos, etc. Podemos además incluir dentro de esta categoría los avisos, todos ellos binarios procedentes de los preaccionadores, contactos de contactores, fusibles, relés térmicos. Estamos hablando de elementos que van a gobernar el sistema, pero que a su vez son monitoreados por el controlador para saber si están funcionando bien. O sea, una cosa es que el controlador diga, actívame esta válvula, y otra cosa es que la válvula de hecho se active. Pudiera haber algún error por el camino, y conviene que el controlador esté atento a eso, y por lo tanto recibe esa información de sus propias salidas para saber si las cosas están funcionando como deben, o en caso contrario tomar acciones para prevenir algún daño, ¿no? Elementos de salida de información. Aquí estamos hablando ahora de información que sale de mi controlador o de mi proceso hacia el humano. O sea, el interesado en esta información es el encargado del proceso, una persona. Se encarga de la comunicación con el operador. Se pueden clasificar de forma similar a las entradas de órdenes. Los elementos binarios dan información del tipo sí, no, cierto, falso, activado, desactivado, etc. Entre ellos se encuentran los pilotos. Un piloto, para los que no habían oído el término, es un bombillo, una lucecita que se enciende, ¿no? Las sirenas, los timbres, etc. También tenemos los alfanuméricos, como los displays de 7 segmentos, las pantallas en sentido general, las hay de cristal líquido, las hay LCD, todo este tipo de display proveen esa información. Algunos displays, eso es algo que pudieran ver por allí, igual si revisan en internet lo van a encontrar. Algunos de estos displays son táctiles y por lo tanto funcionan como elementos de salida de información y a la vez como elementos de entrada de orden, donde el operario puede ver el proceso, pero también pudiera tocar esa pantalla y modificar valores en el set point de algunos controladores. Bueno, tenemos los preaccionadores y accionadores. Los accionadores son los encargados de actuar sobre el proceso, pero a veces son accionados por preaccionadores. De hecho, la mayoría de las veces, porque los controladores difícilmente manejen los niveles de potencia que hacen falta para mover los accionadores. Por ejemplo, acá tenemos un motor eléctrico, necesita de un contactor. El contactor en este caso sería el preaccionador, porque en definitiva el motor eléctrico sería el que estaría haciendo el trabajo. Un interruptor o un variador de velocidad para accionar, o sea, pudiera tener cualquiera de esas cosas. El variador de velocidad en particular es un elemento analógico. Un cilindro neumático necesita de una válvula distribuidora para moverse. Imagínense, el cilindro se mueve cuando llega aire a presión, pero difícilmente nuestro controlador pueda manipular aire a presión. Nuestro controlador, en el mejor de los casos, es capaz de controlar el solenoide de una electroválvula y por lo tanto dejar pasar el aire para que el cilindro se mueva, ¿no? Entonces, tratamiento de la información, que es básicamente lo que hace nuestro sistema de control. Este sistema establece la forma en que se tienen que combinar las entradas de información a fin de activar las salidas del proceso. O sea, básicamente esto hace el trabajo, ¿no? Esto se puede realizar de dos formas.
es raro, ya les decía, que se pueda resolver de forma combinacional, casi siempre se resuelve de forma secuencial. Voy a tratar de ilustrar la diferencia entre estos dos procesos, combinacional y secuencial, porque me imagino que aunque lo vieron en microcontroladores, es un concepto que pueden haber olvidado porque no es algo que se vea todos los días, ¿no? Este proceso que está aquí es puramente combinacional, de modo que el comportamiento de estas dos entradas define unívocamente el estado en el que se encuentra el motor. Así que si presiono el botón, y se activa este límite que está aquí, mi motor empieza a funcionar. Si cualquiera de estos dos está desactivado, el motor se para. Entonces yo puedo hacer una especie de tabla de la verdad, y eso es lo que caracteriza a los sistemas combinacionales, ¿no? Dadas las entradas, yo siempre puedo saber si el motor va a estar encendido o apagado. Ahora vamos a ver este ejemplo que está aquí por el contrario. Esto es un sistema secuencial. Aquí tengo un botón de parada que es normalmente cerrado, por lo tanto la corriente hasta aquí siempre va a estar circulando. Aquí tengo mi botón, vamos a llamarle de momento botón de arranque, y aquí tengo un contacto de este mismo relé, que también es normalmente abierto, así que mientras el relé esté apagado, este contacto está abierto. Cuando por la bobina del relé circule corriente, este contacto que está aquí se cierra. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a presionar, está todo apagado, el botón de arranque que sería M, y entonces la corriente encuentra su camino a través de P, a través de M, pasa por la bobina y retorna, de modo que la bobina se energiza, y una vez que la bobina se energiza, rápidamente este contacto que está acá se cierra. Así que ahora tengo otro estado, o sea, tengo el estado inicial donde P está activo, M está inactivo, y esto que está acá está inactivo, el relé, mientras que tengo un segundo estado donde P y M están activos y este que está acá está activo. En ese segundo estado básicamente está ocurriendo lo mismo que acá, pero ahora yo libero el botón M y la corriente ya no encuentra su camino por acá arriba, pero sin embargo encuentra el camino a través de este contacto que, como recuerdan, está cerrado porque la bobina está energizada. Esto es lo que se conoce como autosave, ya lo vamos a ver con calma cuando entremos en diseño con relé y contactores. Pero lo importante que entiendan acá es que ahora que la corriente está circulando por acá, estoy desde el punto de vista de las entradas en el mismo estado inicial, o sea, tengo P activo, M inactivo, pero por el contrario ahora tengo este relé encendido y este contacto cerrado. De modo que el estado de mi sistema, entiéndase, el encendido o apagado de este relé, depende no solo del valor de las entradas, sino de cuál fue su último estado. Y eso es lo que caracteriza un sistema secuencial. Bueno, evolución de los automatismos industriales. La lógica cableada. Esta es la lógica, fue la primera que se usó, es la de más gran difusión, pues la mayoría de los automatismos se han hecho de esta manera. En Cuba, por supuesto, y en muchísimos lugares en el mundo también van a encontrar muchos ejemplos de sistemas de control basados en relé y contactores, que sería la lógica cableada. Consiste en interconectar relés con los elementos de entrada y salida para que, a base de conexiones en serie y paralelo de elementos, al final se obtenga el automatismo deseado. Se disponen de diversos elementos: relé de conmutación, contactores, relé de funciones lógicas, temporizadores, relé de control, etc. Hay relés de temperatura, hay relés de corriente, hay relés de tensión. Se han diseñado un montón de elementos que permiten desarrollar una lógica que controle al proceso, y por supuesto esto está plagado de problemas que vamos a ver más adelante. Luego está la lógica neumática, que se basa en usar aire comprimido y distintos tipos de elementos: válvulas distribuidoras, detectores, pulsadores y pilotos neumáticos, válvulas biestables, cilindros neumáticos y válvulas de funciones lógicas, etc. Y básicamente, si se imaginan aquí el aire comprimido como si fuera la corriente, todos estos elementos se comportarían como si fueran relés de algún tipo, y los esquemas lógicos se pudieran dibujar en un papel de la misma forma. O sea que básicamente la lógica neumática, desde el punto de vista conceptual, funciona igual que la lógica cableada, pero aquí vamos a ver, tiene la ventaja de que no se ve afectada por interferencias electromagnéticas, pero necesita mucho espacio y crea un ruido importante. Además es necesario un compresor, y cuando se dice compresor se está hablando de un compresor y todos los sistemas de filtro para depurar el aceite, para el agua que hay que quitarle, para filtrar ese aire, que no haya tupiciones en las tuberías. En fin, que esto es un sistema caro y complicado. Aunque, si les tengo que decir la verdad, en cualquier industria medianamente grande a la que van,
van a tener servicio de aire comprimido. Lo quiere decir, hay un compresor en algún lugar que tú no tienes por qué saber dónde está, hay unos reservorios de aire a presión y hay tuberías distribuidas por distintos lugares en la fábrica donde yo puedo tomar aire a presión. Eso básicamente para controlar cilindros y esas cosas que se usan, pistones que se usan para accionadores de mucha fuerza. O sea que no es tan raro encontrárselo por ahí, pero sí es raro encontrarse la lógica neumática. O sea, el hecho de que haya aire a presión y que yo pueda servirlo para controlar una válvula, un pistón, no quiere decir que se van a topar mucho por ahí sistemas de control basados en presión de aire, ¿no? Bueno, la distribución de aire comprimido, por supuesto, es más compleja que la de energía eléctrica a causa del diámetro de los tubos y del radio mínimo de curvatura. O sea, son tubos que son más gordos que los cables y que además no se pueden doblar como quieran, ¿no? Necesita un mantenimiento importante y la lógica neumática resulta interesante cuando se trata de automatismos sencillos que actúan sobre accionamientos neumáticos. O sea, ya tengo un proceso que de por sí tiene un control neumático y, o sea, tiene accionadores neumáticos y el control que voy a realizar es sencillo y pudiera con una pequeña válvula resuelvo la lógica de control que hace falta ahí, ¿no? Eso más o menos es la idea. También se conoce que estos sistemas se instalan en lugares que son propensos a riesgo de incendio y entonces hay que evitar las chispas y esas cosas y se instalan estos sistemas, ¿no? Neumáticos porque sí está claro que con la lógica cableada que ya vimos con relé y contactores, cada vez que se apaga o se enciende una bobina se generan chispas que hay lugares donde son inadmisibles, ¿no? Bueno, la lógica estática discreta. Poco después de la aparición de los transistores se empezaron a usar circuitos electrónicos para realizar la función. Y que básicamente un transistor funciona igual que un relé en cierto sentido y puedo crear lógica con ellos. Eso es algo que para encontrarlo por ahí ya cuesta cada vez más trabajo encontrar una placa llena de transistores realizando funciones lógicas, porque eso pasó de moda. Este método tenía el inconveniente de que era preciso un cambio de niveles de tensión entre la potencia y la lógica. O sea, estamos hablando de transistores que normalmente trabajan con un voltaje pequeño, que mueven procesos que trabajan, por ejemplo, con 440 volts de alterna trifásico, ¿no? Pero eso no era un gran problema. El uso de componentes estáticos disminuía los problemas, ya que no había ningún contacto móvil que se pudiera desgastar y por lo tanto el mantenimiento es mucho menor. Esto le permitía además una mayor velocidad de respuesta, son rapidísimos. Aquí los tiempos son los tiempos de propagación de los electrones, que como ustedes saben son cercanos a la velocidad de la luz. Las puertas lógicas aparecieron para simplificar el montaje, ya que se podían conectar directamente las entradas de una a la salida de otra sin tomar ningún tipo de precaución. Ya saben que usar un transistor no es elemental, pero conectar con puertas lógicas una con otra es mucho más sencillo, ¿no? Esta es la lógica estática discreta. Luego tenemos la lógica estática integrada, donde básicamente se hace lo mismo pero con pastillas integradas, lo cual facilita mucho y reduce mucho las dimensiones. Con la aparición de los circuitos integrados, las antiguas puertas con circuitos compactos se sustituyeron por circuitos integrados con una mayor reducción de volumen. Con el tiempo la mayor parte de la lógica se redujo a dos familias, las dos que conocemos todos, TTL a 5 volts y CMOS, que habitualmente trabaja a 12 volts, pero CMOS en principio puede trabajar a 5 volts también. Y básicamente yo creo que hoy en día casi nadie fabrica TTL y todo el mundo fabrica tecnología CMOS. Presenta dos inconvenientes importantes. Por un lado, la necesidad de un cambio de niveles de tensión, lo mismo por supuesto que en el anterior, se trabaja con voltajes pequeños. Y por otro, la imposibilidad de modificación. Si es necesario hacer un cambio en el automatismo, hay que tirar el circuito impreso y hacer uno nuevo, cosa que se hacía por muchísimo tiempo. Ya cada vez usamos menos esto, ¿no? Bueno, la lógica estática programada. La lógica estática permite compactar mucho los circuitos, pero tiene el inconveniente de la gran dificultad de modificación. O sea, sí son chiquitos, sí son rápidos, no requieren gran mantenimiento, pero si mi proceso cambia, y hoy en día ustedes podrán darse cuenta de que los requerimientos cambian muchísimo. O sea, lo que está de moda hoy ya no está de moda mañana, así que el que fabrica tiene que estar dispuesto a cambiar rápidamente. Y eso en la lógica estática era un problema. Había que tirar sus placas y sacar una nueva, y por supuesto que no se podía seguir ese ritmo, ¿no? Entonces, para solucionar estos problemas se utilizan los sistemas basados en microprocesador, que permiten una mayor reducción del circuito electrónico y que sea programable. O sea, estamos hablando de una capacidad de integración mucho mayor. Son procesadores que tienen un poder de cómputo mucho mayor que varias pastillas lógicas.
y además es programable, o sea que si hay algo que quiere modificar es solo cuestión de cambiar el software. Continúa presentando el inconveniente de la dificultad de modificación, dado que añadir una entrada o una salida adicional implicará confeccionar un nuevo circuito impreso. Pero bueno, para atacar esta dificultad normalmente lo que haces es que dejas un grupo de entradas y salidas que no vas a usar adicionales por ahí en tu circuito impreso en caso de que hagan falta en una modificación posterior, ¿no? Bueno, el ordenador de proceso. Este es un invento que no tuvo mucho éxito, o sea, no duró mucho. Ya van a ver por qué. Pero dice que como mejora el sistema basado en microprocesadores, aparece el ordenador de proceso parecido a un ordenador de gestión, estamos hablando de una computadora personal, pero preparado para funcionar en un ambiente industrial y equipado con entradas y salidas. Presenta la ventaja adicional de estar capacitado para realizar cálculos complejos. Imagínense, tienen una computadora que puede hacer cualquier tipo de cálculo sin problema, y tiene un inconveniente importante derivado del hecho de necesitar personal informático pero con conocimientos de automatización industrial y del proceso que se quiere automatizar para su programación. Este es un problema que es bastante serio y que presenta la automatización industrial en sentido general. O sea, normalmente necesitas a alguien que sea capaz de programar lo que tú quieres que se haga, pero ese alguien tiene que entender el proceso que va a estar resolviendo y además tiene que tener conocimientos de automatización para no cometer algunos errores que ustedes van a ir puliendo a lo largo del curso, ¿no? Entonces son personas que son pocas y normalmente son caras, ¿no? Entonces el autómata programable industrial, que es lo que vino a sustituir este ordenador de proceso, eh, tiene como nombre PLC, Programmable Logic Controller, serían las siglas PLC, y es el objetivo de la mitad de esta asignatura que vamos a estar viendo, o sea que lo van a dominar cuando lo termine la asignatura. Inicialmente se concibieron como circuitos electrónicos basados en un microprocesador que tenían que funcionar con una lógica estática, pero de manera que las funciones a realizar fuesen programadas y por lo tanto fácilmente modificables. Aquí la ventaja de los PLC, bueno, en primer lugar, que son hechos a la medida y por lo tanto son inmunes a ruido, y eso es muy importante. O sea, pueden trabajar en un ambiente de alta temperatura, de polvo, donde hay virutas de cosas, y normalmente están bastante bien probados para esos ambientes. Pero un detalle importante que probablemente fue la clave del éxito para estos autómatas programables, por lo cual el ordenador de proceso se volvió inviable, es que están diseñados para ser programados a base de reproducir un diagrama de relé y contactor. O sea que básicamente las personas que trabajaban con la lógica cableada y que entendían muy bien esos planos, con muy poquito esfuerzo eran capaces de programar un autómata programable industrial. De modo que tuvieron mucho éxito entre esas personas, que en definitiva era el personal que ya estaba contratado en la industria cuando surgieron los autómatas, y eso facilitó la introducción del autómata. Hoy lo van a ver en casi cualquier industria, por ahí incluso en Cuba, o sea, no es una cosa nueva. Los autómatas programables están establecidos desde los años 80 y se usan muchísimo. Pero bueno, este detalle de la programación es probablemente la clave del éxito de los autómatas programables. Bueno, selección de la tecnología adecuada para el proceso. Antes de decidir una tecnología, el hecho de que el autómata programable, por ejemplo, sea una cosa moderna, ¿no? Una forma moderna de controlar el proceso, no quiere decir que se justifique siempre comprar un autómata programable, que entre paréntesis les comento que no es una cosa barata. Estamos hablando que un chinito malito puede costar entre 200 y 300 dólares, pero un autómata de marca alemán, que no es la gran cosa, puede costar hasta 8.000 dólares. Bueno, primero, antes de decidir qué tecnología voy a usar, tengo que tener definido, y así lo van a hacer ustedes en el proceso que van a resolver como tarea de curso. Van a definir la necesidad de entradas y salidas. Hay que definir el número y el tipo. Las entradas, si son analógicas, si son digitales, quiere decir binarias, en sentido apagado, o necesitan sacar o entrar valores analógicos. Hay que definir la necesidad de elementos auxiliares, cuántos contactores, temporizadores, relé interno, etcétera, son necesarios. Necesidad de potencia de cálculo, operaciones aritméticas, de comparación, raíces cuadradas, funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, bucles PID. Si saben lo que es un lazo PID, antes había muchos PID analógicos, cada vez hay menos, y normalmente son introducidos como cómputo dentro de un PLC. O sea que si necesito de estas cosas sofisticadas, probablemente la cosa se vaya en favor de un autómata programable. Pero si por otro lado es un proceso sencillo, probablemente se vaya por acá usando pocos relés, ¿no? Necesidad de entrada y salida,
En cuanto a tarjetas inteligentes, y si estoy hablando de un ordenador de proceso, pues tengo que comprar tarjetas específicas para entrada-salida. Comunicación con operadores, hasta qué punto es requerida, perdón. Hay procesos que pueden trabajar sin mucha interacción con el operador, o sea, botón de encendido, botón de apagado y listo, ¿no? Y hay otros procesos donde se requiere que el operador esté atento a los valores de las variables intermedias, a los valores de las variables de salida, donde se requieren registradores gráficos. Entonces, por ejemplo, comunicación con otros equipos de control y auxiliares. O sea, hay veces que tu proceso forma parte de un proceso más grande y tiene que mover información entre él y otros controladores. Variabilidad, el proceso a controlar es previsto que evolucione con las mejoras y refinamientos. O sea, hay cosas que son sencillas, que no van a cambiar en toda la vida, ¿no? Y para ahí pues, no requiero que sea muy variable el proceso, puede ser algo estático. Pero hay procesos de producción y manufactura. Imagínense una gente que fabrica PCB o circuitos impresos y lo vende como servicio. Se puede imaginar que hoy fabrica PCB para una compañía que lo necesita de una forma y mañana lo fabrica para otra que lo necesita de otra forma. Y de hecho, si revisan un poco en internet, estos prestadores de servicios son públicos, los pueden consultar, la mayoría funciona en China. Y se dan cuenta de que al mismo tiempo pueden estar produciendo distintos circuitos impresos para distintas personas en cantidades que ni siquiera son tan grandes. Y eso es posible debido a la flexibilidad que otorgan las máquinas que usan, que casi todas son basadas en computadoras. Otro detalle es la velocidad de respuesta. Perdón. Los sistemas más lentos son el electromagnético y el neumático. En la mayoría de los sistemas de control no hace falta mucho tiempo de respuesta rápido, pero es algo que tengo que considerar. Los circuitos de puertas electrónicas son los más rápidos, ya que todas las entradas son tratadas simultáneamente. Son más rápidos que los microprocesadores, eso hay que entenderlo. Ya vieron todas las desventajas que tenían, pero en velocidad son imbatibles. Y lo que los está sustituyendo hoy por hoy son las FPGA, que son, ahí igual los invito a que revisen en la Wikipedia lo que es una FPGA, o lo podemos debatir después si tienen dudas. Pero básicamente tiene esta ventaja de que son más rápidos, pero al mismo tiempo son reprogramables. Y eso nos trae la ventaja de los dos mundos, pero por supuesto trabajar con FPGA es complicado y por lo tanto es solo cuando hace falta requerimiento de tiempo, es muy específico, ¿no? Y los equipos electrónicos programados son rápidos, pero menos que las puertas, ya se los decía, ya que las decisiones se van tomando una tras otra y no simultáneamente. De todas maneras, los que saben de estos temas dicen que en la industria con un segundo de respuesta en la mayoría de los procesos es más que suficiente. Y se pueden dar cuenta que un segundo para cualquier sistema computarizado es muchísimo tiempo. Bueno, el entorno de trabajo es otra cosa que hay que considerar. Los autómatas programables son los equipos programables más preparados para trabajar en el agresivo ambiente industrial, ya se los comentaba. Los equipos electrónicos cableados y los electromecánicos también son bastante robustos, pero en ambientes con importantes perturbaciones electromagnéticas pueden ser poco fiables. Y los equipos electromecánicos son propensos a producir chispas que los hacen prohibitivos en atmósferas explosivas o con riesgo de incendio. O sea, son detalles relativos al entorno de trabajo que hay que considerar cuando se va a seleccionar la tecnología. Esquema general de un sistema automatizado. Vean que, aunque este es un esquema gráfico, nosotros pudiéramos ver aquí los primeros 3 niveles de la pirámide de instrucción que vimos al principio sobre los niveles de automatización industrial. Acá abajo tenemos los sensores y los actuadores. En este caso estamos hablando de sensores y actuadores inteligentes, pero vamos a ver. Vean que utilizan comunicación industrial, también vamos a llegar ahí. Y este es el nivel que ellos le llaman nivel de campo, nivel de más abajo. Luego tenemos el nivel de celda, donde vean que hay líneas de comunicación entre el nivel de celda y el nivel inferior. Acá tenemos computadoras, tenemos interfaces con humanos basadas en pantalla táctil o con botones, y tenemos los PLC que están implementando los ciclos de control digamos más lentos si los comparamos con los que hacen falta en el nivel inferior. Vean que el tiempo de ciclo de bus es de menos de 100 milisegundos, mientras que aquí es de menos de 10 milisegundos. Esos son los requerimientos de tiempo en cada uno de los niveles, así que aquí tendríamos primer nivel, segundo nivel, y aquí pudiéramos tener tercer nivel. Aunque es importante ver que, como quiera que esto es una pirámide de niveles abstractos, pues no es que haya un borde muy definido y un autor pudiera identificar esto en el segundo nivel mientras que otro lo pudiera ver en el tercer nivel. Aquí por ejemplo tenemos los HMI, que son
pantallas de interfaz con el usuario. En este caso, esta que está aquí se corresponde con una SCADA, así que estaría corriendo en una computadora. Acá tenemos un cuarto de supervisión, vean qué grande, como el de una termoeléctrica, así, ¿no? Con muchísima información y los operarios sentados, ya con sus monitores acá, pero también con un poco de monitores de hardware, bombillos, botones y esas cosas que quedan como rezagos de niveles de automatización más antiguos, ¿no? Aquí la comunicación ya no es a través de buses industriales. En todos estos niveles vean que son estas líneas azules que identifican buses industriales de comunicación, mientras que ya en este tercer nivel pudiéramos estar viendo Ethernet, TCP/IP y ahora con el desarrollo del IoT, o sea, Internet de las cosas, se está haciendo también llegar esta información a través de la nube, ¿no? De modo que mucha de la información que antes era exclusivamente dentro de la fábrica, ahora muchos de los directivos y mucho del personal técnico pueden acceder a esta información desde la nube y por lo tanto desde su casa con su teléfono pueden estar monitoreando el proceso y supervisando algunos detalles importantes. Eso no es de lo clásico que vamos a estar viendo en la asignatura, pero les comento para que sepan que existe, ¿no? Bueno, en la actividad de hoy hemos explicado aspectos generales de la asignatura, incluyendo las particularidades relacionadas con el sistema evaluativo, cosa que por cierto ahora que lo veo no les he dicho. Pero bueno, básicamente la asignatura se evalúa por recorrido, así que les pido por favor que se mantengan al día respondiendo los cuestionarios Moodle. Si se equivocan o vuelven a responder hasta que tengan una evaluación satisfactoria. Y vamos a estar desarrollando también un proyecto de curso, que ese no es el nombre, ahora no recuerdo el nombre técnico porque estas cosas son muy específicas, pero en todo caso es un proyecto con el que van a desarrollar, a poner en práctica lo que van aprendiendo sobre la asignatura, y cada uno va a tener su variante de proyecto. Por ahí andan las variantes, estoy esperando tener el listado para poderle otorgar a cada uno la suya, y van a trabajar en eso, así que básicamente vamos a estar defendiendo el proyecto al final de curso y felizmente todos se gradúan. La asignatura con este sistema de evaluación no es compleja. Tienen además de eso 2 exámenes intrasemestrales, donde lo que se trata de evaluar en el primero es que sean capaces de diseñar esquemas sencillos de automatización usando relay y contactores, y en el segundo que sean capaces de diseñar usando PLC. En mi experiencia, los que resuelven bien lo primero, pues resuelven bien lo segundo, porque ya les comenté que el lenguaje de programación es básicamente el mismo. Van a ver que hay particularidades, pero muy pequeñas y modificaciones, cosas que hay que aprender, pero muy pocas. Así que lo que necesitan es aprender a diseñar para vencer estos exámenes, que ya iremos pensando por el camino si los podemos hacer de forma remota o vamos a requerir presencialidad para hacer este tipo de exámenes. Y con eso pues tenemos la evaluación final de la asignatura. En mi experiencia, los que le dedican tiempo a esto pues encuentran que la asignatura es muy bonita y muy sencilla. Yo no sé si es la primera, pero es una asignatura de la profesión, o sea, directamente salen del conocimiento que tienen aquí, lo pueden aplicar directamente en la industria, y bueno, los que trabajen en una industria, porque luego ya saben que tienen por ahí los perfiles en la OVE y esas cosas que no tienen mucho que ver con esto. Y también acá en la presentación refrescamos aspectos relacionados con los sistemas automatizados, cosas que ya vieron en ingeniería de control, y analizamos los esquemas que representan los sistemas de automatización industrial, haciendo referencia a las redes de comunicación que ellos utilizan. De todas maneras, tranquilos, porque a las redes le vamos a dedicar bastante tiempo también, así que van a aprender eso en detalle. Bueno, acá les dejo unas preguntas de comprobación para que se respondan ustedes mismos, aunque lo más importante, les repito, es que interactuemos con el Moodle y que traten de responder las preguntas que están en el Moodle, por supuesto. Yo les recomiendo que traten de hacerlo sin mirar la información que tienen, sino más bien pues me leo la información, trato de responder las preguntas, no pude, regreso, trato de leer y vuelvo a responderla, y eso está interactivo, y yo les tengo puesto que pueden hacerlo muchas veces. En definitiva, lo que me interesa es que tengan un mecanismo de comprobación. Y la bibliografía que usamos acá. Acá tienen una tareita que es buscar en la bibliografía orientada aspectos tratados en la clase y escoger un proceso industrial cualquiera, eso se lo comentaba, en su entorno, en las casas, en el taller más cercano, en internet, y tratar de hacer lo siguiente. Vamos a tomar como ejemplo el caso de la maniobra de un ascensor, donde podemos identificar cada una de las partes que se involucran en un sistema de control. Digamos, los botones para llamar al ascensor serían mis elementos
de entrada de orden, mi accionador en el caso del ascensor sería un motor eléctrico, y así tratar de identificar todos los componentes tomando un sistema cualquiera, uno que les quede cerca, en ese ejercicio, porque es mucho lo que vamos a estar haciendo en las primeras etapas del proyecto, que ya les dije que les voy a ir asignando su variante, ¿no? Bueno, en la próxima conferencia vamos a comenzar con el estudio de los sensores y sistemas de medición correspondientes al primer nivel, o sea, a la base de la pirámide de automatización, y voy a tratar de esta misma semana estarles dejando la grabación, aunque por supuesto como tienen los materiales pueden adelantar e ir leyendo al ritmo que ustedes quieran.